porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. Damos inicio a nuestro tercer programa de La Hora de Pensar. En casi todas las partes del mundo se alza la injusticia contra las y los luchadores sociales. Todo quien sienta, exprese y actúe como un ser humano libre será un peligro para cualquier forma de Estado, sea este de izquierda o de derecha. Y de la misma manera, contra cualquier forma de ambigüedad burguesa que intenta sumar militantes, haciendo uso individuo y engañoso del concepto de anarquía. En este programa hablaremos de muchos temas importantes, y entre ellos estará la apropiación indebida por parte de movimientos capitalistas del concepto de anarquista, el cual lleva en sí una tradición comunista, colectivista, solidaria. Aún así, será verdad que la idea de cómo debe funcionar un sistema libre de gobiernos o de cómo desarticular un sistema coercitivo y coactivo suele arrastrar métodos de tiempos pasados y contextos ajenos. Asimismo, cada ser podrá desplegar su subjetividad en cómo piensa que un sistema libre de gobierno deberá funcionar. Pero a través de esto, los movimientos capitalistas han propuesto ideas tan extrañas como que cada uno tenga su propiedad y a través de una libre asociación entre propiedades se generaría un sistema, por así decirlo, de libre producción, donde no hubiese un gobierno ni una fuerza coactiva que decida sobre los límites dentro de mi propia propiedad. Pero no solo a Bakunin y a Kropotkin han leído los anarquistas de la tradición más clásica. Recordemos a Max Stirner, leído incluso por Nietzsche, quien a través de sus reflexiones sobre el individuo soberano profundizó sobre el egoísmo como una forma de conseguir su anarquismo, abogando al individuo como el único con derecho a establecer los principios que ordenan la vida. Estableció vínculos con el pensamiento de Nietzsche al manifestar que la única limitación en el individuo es su poder por obtener lo que él desea. Con minucioso recelo por la libertad individual, Stirner proclamó que toda religión e ideología se afirma en conceptos vacíos, al ser llevados a cabo por múltiples intereses individuales amalgamados por un supuesto interés colectivo. Dichas ideas, no poco inteligentes, han dado forma al anarquismo individualista, no siendo Stirner el único ejemplo de aquello, ya que muchos anarquistas que han sido parte de movimientos comunistas libertarios, sindicalistas, etc., se han visto también defraudados por la colectividad y han decidido formas individualistas. Pero esto no es necesariamente el caso de aquellos que se hacen llamar ANCAPs o anarcocapitalistas, que por extraña razón incluso se infiltran en congresos anarquistas de principios ligados a la tradición bakuninista, por así decirlo, o de Kropotkin. Será extraño, será una duda muy profunda el qué les hará pensar a estos capitalistas que personas adscritas a la solidaridad, a la idea de la ausencia de propiedad, a la idea de abolir la herencia incluso, ¿qué les hace pensar que ese tipo de personas anarquistas, herederas de la Comuna de París, tendrán algo en común con estos burgueses que tratan de hacer de la ausencia del Estado y del gobierno mero libertinaje para su política empresarial? ¿Será acaso que le hacen la vista gorda al hecho de que quien posee mayor propiedad y una herencia genera inmediatamente un estado desigual frente a aquellos desposeídos? No se ha escuchado decir que ellos propongan una repartición igualitaria de la propiedad ni siquiera. Pero debemos decir que las ideas de los ANCAPs en general serán diametralmente opuestas a las del anarquismo tradicional, aquello que busca la igualdad social, una sociedad sin clases, buscar las condiciones óptimas, los estímulos suficientes en la educación y en la vida diaria para que la solidaridad se haga costumbre. Usarán conceptos engañosos como voluntarismo y citarán a Nietzsche y a bastantes intelectuales,
buscando engañar y seducir. Pero debemos decir que en la cancha se ve la verdad. Ellos no estarán apoyándonos en las barricadas y en la lucha social. Ellos estarán contratándose, pagándose sueldos entre ellos, buscando congresos internacionales en el Caribe. Y nada de eso estará entre nosotros. Y no es que estemos embriagados de una ideología ni nada. Es que somos de abajo. Y aunque no todas y todes los anarquistas vengan de abajo, sí puedo asegurar que estamos comprometidos y comprometidas, todas y todos, con la libertad del ser humano. Seguiremos discutiendo este y otros asuntos, pero ahora vamos con una mega banda y el colectivo La Furia, con el terrible temazo. ¡Vamos! Dedicado a Alberto Silva Chaca, niño con pasión de la vida en Francia, cae un 3 de octubre de 1988 con la cobarde bala de la Utah. En honor a él y a todos los niños y niñas que combaten con el fuego esta realidad tan chata. Villa Francia no te olvida, eres semilla de rebeldía. Chaca, hermano, en lo que lucha sigue con vida. Que yo no haga de niño que sufre, hay otro que combaten, hay otro que pelean, lucha que su bandera es un acto de valor, por el castigo de la población. En las calles donde estaba, contra la dictadura se alzaba, en esa cayó el Chaca cuando el poli cobarde le disparaba. Ese día el dictador la derrota no aceptó y mandó a la policía a acribillar la alegría. ¡Atención, no te hagas enemigos! ¡Es lo que nos dejamos claros son amigos! ¡Cabrón que está preso por la pelea! ¡Porque en realidad que solo la pobreza! Villa Francia no se olvida, eres semilla de rebeldía. Chaca, hermano, en lo que lucha sigue con vida. Cabros, chicos de luz, atrapados, cabros chicos, alineados. La dictadura lo parió, la maldita dictadura lo mató. Chaca, hermano, los rebeldes no te olvidamos. 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 Hermano, los rebeldes no te olvidamos. Chaca, hermano, los rebeldes no te olvidamos. No te olvidamos. Ahí estábamos con el colectivo musical La Furia. Sígalos, búsquelos en Facebook, apóyelos. Vamos a hacer lectura ahora de un comunicado que nos ha llegado. Es cierto que la crisis la pagan siempre el pueblo, pero también es curioso que en ese mismo proceso aparece la mano oculta del patriarcado y la mano evidente del capitalismo. La crisis económica, como la recesión que se asoma antes del estallido social de octubre, sumada a la crisis sanitaria capitalista, está ya afectando a millones de hogares de trabajadores del tipo que sean. La cesantía y la precariedad de la vida, basada ahora en la subsistencia del seguro de cesantía, no solo aumentará el empleo informal, sino también aumentará la pobreza y la extrema pobreza. Sin embargo, a esta realidad se ahondará otras que vienen también de antes. Según el Diario Financiero 2019, la deuda previsional, es decir, la deuda previsional impaga de imposiciones, asciende a 6.045 millones de dólares. De esto, solamente el 64% es recuperado. Es decir, no contentos con que a los jubilados en el sistema de AFP cobren pensiones miserables, estas pensiones se vuelven mucho más miserables como consecuencia del no pago previsional y como consecuencia también
de los vaivenes de la bolsa, del mercado, que ha hecho que los fondos previsionales pierdan cuantiosas sumas, pero la realidad es mucho peor. Según los datos del informe periódico que emite el DICOM, Equifax, junto a la Universidad San Sebastián, para diciembre de 2018, en Chile hay 4.529.480 personas que se encuentran morosas. El monto promedio de la mora es 1.725.180 y el 41% de las deudas morosas tienen origen en el retail. Esto podría ser vestuario, alimentación o cualquier otro elemento disponible para entretención. En fin, consumo que se podría definir como básico. Debe ser financiado por deuda. Por otra parte, las AFP no son un sistema para pagar y eso afecta, por ejemplo, al 50% de las personas que recibieron una pensión autofinanciada de vejez por primera vez en el mes de enero de este año y no cobraron más de 47.379 pesos, incluso cotizando más de 30 años y menos de 35, sus pensiones no superaron el salario mínimo. Pero la realidad del capitalismo es siempre mucho peor. Según información del Poder Judicial, el 60% de los demandados por pensiones alimenticias, seguramente, la cifra aumentará producto de los despidos masivos, como consecuencia de la actual crisis social. Esto, sin duda, ahondará la situación de pobreza y de vulneración de derechos de los menores. Pero las cifras son aún más alarmantes. Solamente el 2019 hubo 37.844 demandas por alimentos y cumplimiento de alimentos, 27.199 causas de divorcio, 17.558 medidas de protección y 5.821 causas por violencia intrafamiliar. En la actual crisis, las denuncias por maltrato contra la mujer han aumentado en un dramático 70%. Vamos ahora con un comentario que nos llega de un compañero de la región chilena. Es corriente escuchar en discusiones familiares, en conversaciones de pasillo o en declaraciones de honorables personajes públicos que el anarquismo es apolítico, que es una corriente teórica práctica que rechaza la dimensión política del ser humano, esfera resaltada ya desde la antigüedad, cuando Aristóteles concibe al hombre como un animal político. Esta querella lanzada sin el más mínimo conocimiento del anarquismo es extraordinariamente fácil de desmentir, pues podríamos decir sin temor a equivocarnos que la amplia gama de ideologías del anarquismo es una de las mayores énfasis que otorga a la dimensión política del ser humano. El problema radica en que para aquellos entendidos de la política, esta existe únicamente como una democracia representativa. La política consistiría en los mecanismos electorales para elegir representantes y en el choque constante de los partidos políticos con el fin de asegurarse escaños y distritos. La política es entonces el espacio de la lucha institucional en que las agrupaciones y partidos políticos realizan acciones en vistas de adquirir poder sobre los organismos políticos. Se expresa en ir y depositar en una urna un voto cada determinado periodo de tiempo para la elección de representantes, personajes que deben velar por los intereses de sus electores, pero nada más lejos de la realidad, pues en la práctica sin instrumentos de fiscalizaciones reales y debido al desconocimiento de lo que sucede en el Congreso cotidianamente, las personas solo se enteran por los medios de comunicación y la mayoría de las veces muy tardíamente de lo que se discute en esas cuatro paredes. El anarquismo, en cambio, y aquí pensamos principalmente en Murray Bookchin, Eduardo Colombo, restaura la dimensión de lo político. Entonces, habría que diferenciar entre la política y lo político. La primera referida a la forma de organizaciones políticas en una democracia representativa, y está pensada desde la base de la sociedad por medio de las asambleas libres, lo que se atiende a llamar democracia directa. A grandes rasgos, el modelo político del anarquismo se puede encontrar en la polis griega, pero por ningún motivo es el esquema por excelencia, ni podría serlo, dadas las condiciones materiales, culturales, políticas
etc. Han cambiado totalmente. La polis es aquel espacio público donde los ciudadanos convergen a deliberar acerca de su destino. La ciudad es el lugar de soberanía del pueblo. Un pueblo que en Grecia era bastante restringido, pues no incluía ni a mujeres, niños, esclavos ni a extranjeros. El anarquismo en su concepción de lo político es un deudor indiscutible de Aristóteles. Por lo tanto, podemos examinar, aunque sea brevemente, su historia política. La polis es una realidad natural, de carácter político, en el que el hombre, como ser social, ve llamado a desarrollarse virtuosamente, pues su ergon es la eudemonía. Esta es una disposición de ánimo en la que se actúa de acuerdo a lo justo y medio, en la medida en la que la polis existan ciudadanos que se comporten virtuosamente de acuerdo al justo medio. Se podrá señalar que en dicha ciudad cumplió sus telos, que sería el ser una comunidad política en la cual se vive bien. Es una realidad natural que funciona como nicho ecológico para el florecimiento del ser humano. La ciudad es una consecuencia del ser social del hombre, brota de la naturaleza social, dado que únicamente el hombre posee la palabra, y con ella se discute acerca de lo justo y lo injusto, que son cosas propias de la ciudad. Además, dicha comunidad aplica directamente la noción de lo político, pues en ella son los ciudadanos los que de forma inmediata en sí mismos deliberan acerca de sus fines últimos. Los ciudadanos son sujetos con el mismo estatus social proveniente de su condición de hombres libres. La polis, por tanto, es el lugar en el que se reúnen los hombres libres e iguales a debatir y a decidir acerca de su destino en la ciudad. Aristóteles es enfático en este punto, puesto que indica que el hombre, si no es ciudadano, no llega a ser plenamente hombre. En otras palabras, solo se puede ser virtuoso en el seno de la comunidad política y actuando en ella de acuerdo al justo medio. Retomando el tema que nos convoca, la idea de lo político en el anarquismo es deudora del desarrollo aristotélico. Esto por varias razones. Los griegos tenían plena conciencia de que la política era una actividad propia de los hombres, por lo que son ellos mismos quienes establecen normas, convenciones, leyes, valores comunes, instituciones, y pueden por tanto modificarlos. Así como para resolver posibles conflictos, son conscientes de que lo político en una instancia en que los hombres, en tanto ciudadanos libres e iguales, poseen una capacidad de deliberar o coordinarse entre ellos para administrar lo público. El sujeto del anarquismo es el modelo de ciudadano ateniense, pues solamente es libre en tanto conquiste su libertad, en tanto participa activamente de la administración de lo público. Únicamente como colaborador activo de la comunidad política es posible rescatar la libertad. Únicamente como colaborador activo de la comunidad política es posible, de igual manera, en la sociedad. Es por ello que la vida moderna representa las antípodas del anarquismo, dado que en ella la democracia es una activa ajena a los sujetos. Es una dimensión de la vida que se realiza en un voto cada cierto tiempo. Para Bockchin, un pueblo cuya única función política es la de votar delegados no es un pueblo en absoluto, es una masa, una aglomeración de mónadas. Esto es, no es una comunidad política, sino el reino del interés privado, de sujetos que se piensan a sí mismos como entes solitarios y que ven en el otro un rival o un medio para alcanzar sus fines. Se obvia, pues, que la democracia es un sentido originario, es contrario a todo tipo de representación que señala Castoriadis. La representación es un principio ajeno a la democracia, y como agudamente indica Rousseau, un pueblo que se da a sí mismo gobernantes deja al instante de gobernar. Es por tanto totalmente ajena al anarquismo la tradición republicana de la democracia, representativa donde las palabras de Lincoln es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ello significa que lo político se restringe a la política, es decir, se entiende que la única forma de organizar una comunidad es por medio de la representación de la voluntad popular. Es a través de la elección de representantes como se realiza su
vocación democrática una sociedad. La tarea del anarquismo es entonces rescatar en cada intersticio de la sociedad la tradición aristotélica de la política, esto es restaurar la condición política de la sociedad y de los sujetos, con el fin de que estos puedan realizarse como ciudadanos y por tanto participantes de inmediatos del destino de su comunidad. Por último, quería recomendar y hacer mención de donde extraje las ideas que dieron vida a la charla. Son consecuencias de la lectura y de la voluntad del pueblo de Eduardo Colombo, y de la utopía es posible de Bockchin, y de la urbe como espacio infeliz de Hernán Neira. Agradecemos el comentario del compañero, pero no podremos dejar de comentar que no será ley que los anarquistas acepten la idea de ciudadano. Tampoco se someterán a una forma de democracia, por directa que sea, y esto lo sabe quien ha estado más allá de la literatura y, por ejemplo, ha participado en congresos donde la votación no existe y donde se busca el consenso y no coartar ningún tipo de libertad. De la misma manera, los anarquistas serán críticos de la visión griega, ya que en Atenas las democracias reducían a la mujer a un ciudadano de categoría inferior. Por último, y no menos importante, los anarquistas serán grandes críticos de los teóricos como Aristóteles y Platón. Recordemos que Aristóteles fue el educador de Alejandro Magno y Platón un promulgador del orden jerárquico. Vamos ahora con un poco de música, con la banda Skaldik.
Nos llega un comentario ahora de un compañero refiriéndose al comunismo y al comunismo libertario. En un momento de la historia se comienzan a cuestionar las formas de organización social impuestas. Así se formulan las bases del socialismo, donde se planteaban formas económicas y sociales diferentes a lo establecido. Una de las formas económicas era que cada ser humano aportara lo que podía y que a cambio recibiría todo lo necesario para vivir. A esa idea se le llamó comunismo. Un ejemplo de comunismo sería que yo como recolector de basura tendría una jornada laboral diaria y ese sería mi aporte a la sociedad, a la comunidad. Entonces, a cambio de mi aporte, que sería esta jornada laboral de recolección de basura, yo recibiría todo lo que la comunidad genera. Es decir, la comunidad estaría organizada de tal manera en que se produciría alimento, vestimenta y todo lo necesario para vivir, y yo tomaría esto para mí, sin un intercambio de dinero, porque en una sociedad comunista no existiría el dinero, porque, como dije, no existiría una forma de medir lo que yo aporto. O sea, lo que importa en una sociedad comunista es que yo aporte a la sociedad, y por ese aporte, da igual lo que sea ese aporte, yo voy a recibir a cambio lo necesario para vivir. Por eso que se plantea que la idea del comunismo es como la idea más justa de organizar una sociedad, y también se dice que puede ser la idea más ilusa, la idea más soñadora, porque eso sería como prácticamente imposible, lo que dicen algunos. Bueno, siguiendo la historia, me gustaría dejar en claro que esta idea de comunismo es mucho anterior a Marx y viene de lo que él llamó despectivamente socialismo utópico. Aún así, estos socialistas sentaron las bases del comunismo al que Marx adhirió más tarde. La diferencia que hay, por ejemplo, en los comunistas libertarios o comunistas autoritarios, no tiene que ver con que el comunismo de Marx o el comunismo anarquista entiendan de manera diferente lo que es que yo aporte algo a la comunidad y que reciba todo lo necesario para vivir a cambio. Todos los comunistas están de acuerdo en eso. La diferencia está en que según los postulados de Marx y ese comunismo autoritario, habría un ente superior que diría qué producir y cómo producir, y que mi jornada laboral sería establecida por ese grupo externo a lo que es la comunidad misma. Entonces eso sería como la formulación de un Estado, pues sería un Estado el que garantiza y supervisa la sociedad comunista. Entonces la diferencia es que en el comunismo anarquista sería las mismas personas, los mismos individuos, las mismas comunidades que se organizan entre sí las que tomarían todas las decisiones de la sociedad. Eso es una de las diferencias, porque otra más es que el comunismo autoritario, que le llamamos nosotros los comunistas libertarios, no construye una sociedad comunista inmediatamente desde el primer día de una revolución social. Para los comunistas autoritarios, el pueblo y la sociedad debería tener una preparación para poder llegar a esta sociedad comunista. Entonces, de esa manera instauran la dictadura del proletariado o un régimen autoritario que
obligaría a las personas, las adoctrinaría en la ideología comunista para prepararlas supuestamente a que lleguen a esta sociedad. Entonces, por eso que se le llama, desde el punto de vista anarquista, a ese comunismo se le llama comunismo autoritario, porque la manera de instaurarlo es de una forma autoritaria y totalitaria, que en definitiva nunca llega a ese comunismo. Por eso que el anarquismo plantea que desde el día de la revolución se instaura ya el comunismo libertario, se proclama el comunismo libertario. Así ha sido en la historia del movimiento anarquista. Cada vez que ha ocurrido una revolución, el anarquismo ha planteado, desde el primer día se ha proclamado el comunismo libertario. Y eso es todo, pues. Entonces yo los dejo ahora y que siga el programa. Agradecemos al compañero por sus palabras. Y en este día queremos hacer un homenaje a Louise Michel. En estos tiempos de agitación, queremos recordar a esta mujer que nos dio cátedra sobre cómo hacer revolución. Hablamos de Louise Michel, que desde las barricadas, desde las escuelas libres que fundó, desde su feminismo anarquista, renunció a su origen acomodado para unirse a la causa del pueblo. Educada, reflexionó sobre la necesidad del aprendizaje como forma de emancipación para todas y todos los trabajadores, en contraposición a las formas autoritarias de la educación pública y napoleónica de su tiempo. Fue la primera en alzar la bandera negra, negando toda forma de autoridad. Amiga del escritor Víctor Hugo, escritora consciente de la escena misógina de la literatura, llegando a usar seudónimos masculinos para ser leída. Colaboró en periódicos obreros y la lucha en París, en la resistencia contra el gobierno y el imperialismo. Apoyó la organización de los barrios y las barricadas. La Asamblea Permanente dio fruto a la organización de la Comuna de París. Ella siempre en primera línea. Es un honor para mí hablar hoy de la mujer más peligrosa de la Comuna de París, antecesora a otra grande como Emma Goldman, a quien dedicaremos también uno de nuestros programas futuros. Louise Michel, gran estratega, que incluso se disfrazaba de militar para despistar a las fuerzas imperiales. Ella es parte de la multitud organizada que defendió París de los versalleses. Ella nos hereda la valentía, la convicción de los ideales puestos en prueba. Con sangre y sudor, con 40 años, fue el símbolo de la Comuna, reclamando el derecho de la mujer a combatir y deliberar en igualdad con los hombres, aspecto que incluso hoy resulta extraño para los revolucionarios, siendo esto una tarea que hoy y siempre retornan con los movimientos feministas y anarquistas. Defendió a prostitutas, niñas y niños, fue la voz y brazo de la revolución, en su apoteosis, digna de ser recordada por todas y todos y todes durante toda la eternidad. Con mucha razón se acabarán los tiranos, guerra no queremos ni la explotación. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que está
naturaleza no hace distinción. Comunista libertario, luchad con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución. Hermanas, que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. El sol de gloria que nos tiene que cubrir, a todos endulce vivir. Vamos ahora con un poema que nos ha querido recitar una compañera de La Pintana. Hay una tristeza inherente a las cosas que las hace bellas y no quiero llegar a comprender nunca. Hoy he tenido un sueño triste y he despertado en una cama carente de nada, en unas sábanas blancas y tristes, y en el balcón mis plantas me miraban tristes. He salido a la calle y era pronto. Los domingos por la mañana Madrid se pone más bonita que nunca. Pasearla así ha sido como ver una estrella fugaz. Y me ha parecido todo tan triste que me he puesto la canción más triste de mi cabeza y he deseado la soledad. Me he acordado de todo lo que he olvidado y he maldecido el paso del tiempo por un momento. Después he leído que la mujer de Cortázar tenía los ojos azules y apenados, y el mundo me ha parecido algo más sencillo, pero también más triste. Los fantasmas también quieren flores, pero la gente solo tiene miedo. He visto una pareja sentarse separada en el metro, con los ojos a 1 centímetro de distancia, a una niña reírse a carcajadas de una verdad, 2 manos besarse en una terraza, una tierra abandonada a través de una ventana, y a alguien pensar en otra vida, y me he puesto triste al verme en todos ellos. Después he vuelto a casa, a mi refugio blanco y triste, a mi paz en calma culpable, al fin de cada comienzo, y te he mirado tranquila y bella en el sofá y en tu universo de estrella fugaz, y he dejado toda la tristeza en la puerta. Estrella fugaz, de la poeta Elvira Sastre. Agradecemos a la compañera y sobre todo por darnos el placer de disfrutar de la poesía. Ahora vamos con un breve informativo. Actualmente aumenta el nivel de indignación ante el aviso de autoridades del gasto millonario para la realización de la prueba CIMSE, sumando el hecho que dicha evaluación no tendrá gran relevancia en relación a lo académico. Nos preguntamos, ¿qué razón tendrán para gastar una millonada en este contexto? ¿Será que el ministro de Educación teme que el pueblo le juzgue como inútil y haga uso de esta herramienta para aparentar que su Ministerio de Educación sigue preocupado por la educación del país? En el fondo, sea cual fuera la razón, no la entendemos. No entendemos que ese dinero no sea invertido en apoyar a las familias más vulnerables.
no entendemos el grado de estupidez y la poca inteligencia con que las autoridades decretan una cuarentena total que el pueblo gritaba desde el inicio de la pandemia. No olvidemos a Lavín y su deseo efervescente de reactivar la economía en su sector, abriendo los malls. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si en el peor escenario tenemos un ministro de salud gobernado por el orgullo, incapaz de escuchar los llamamientos de alerta? La imagen clasista e intolerante de las autoridades amerita una revolución. Pero, con las manos amarradas, el escenario de hoy es impensado. Por otro lado, movimientos reaccionarios a menudo irresponsables llaman a la protesta masiva, asumiendo ingenuamente que con el hecho de mantener la distancia reducimos la capacidad de contagio. En dicha inmadurez caen jóvenes y adultos de todo sector, anarquistas, marxistas, etc. De todo, sin distinción. Y aunque entendemos y compartimos el anhelo de retornar a la lucha directa y continuar con los procesos sociales, no podemos dejar que la estratagema abandone nuestra forma de razonar. Es por esto que hoy proponemos una campaña: colgar pendones en casas con la consigna "No al CIMSE". Y en septiembre, en plena fiesta patria, hacer el llamamiento de colgar banderas negras en todas las casas posibles y territorios. La acción directa nunca se detendrá, pero dependerá de la decisión voluntaria de las individualidades. Pero llamar al pueblo a marchar hoy es integrar al enemigo sin darse cuenta, es regalar la poca probabilidad de vida que nos queda. Pero poco de esto entenderá quien esté demasiado cómodo y lejano a la realidad más adversa, que sí sufre el pueblo, que ve cómo sus familiares caen en hospitales sin abasto. Muchos criticarán a la televisión por decir que los narcos hacen ollas comunes, y que desearíamos más que eso fuera falso, pero nuestros ojos lo han visto. Pero no daremos más detalles porque sabemos que existe un riesgo real, pues los narcos y el gobierno son uno solo, e ingenuo son aquellos que creen que no están entre el pueblo camuflados. Pero esto no será fácil de ver para aquellos que solo miran detrás del computador o desde algún barrio cómodo o semicómodo. El narcotráfico y el gobierno ganan terreno mientras muchos revolucionarios discuten en grupos de Facebook e Instagram. Y aunque nos duela decirlo, esperamos de corazón que en 10 años más no juzguemos esta acción atomizada como el problema fundamental del por qué nosotros no fuimos capaces de elevar acciones más allá de una pantalla de mierda. No con esto queriendo decir que salgan en masas de sus casas, sino solo tratar de quitarse el velo de la ingenuidad, simplemente dando un poco de información extra, para que cada uno disponga libremente de su inteligencia, o al menos aprenda a ser más prudente a la hora de creer todo lo que dicen las redes sociales y a limitarse a ese mundo de fantasía en el cual también habitan las autoridades, en su imaginario de Twitter. Pero no escupimos al cielo, pues no somos aquí los amos de ninguna verdad, solo nos vemos comprometidos con aquello que nuestros ojos han visto en la calle misma, integrados por completo en las poblaciones de distintos barrios de Santiago. Los supermercados venden como siempre, a pesar de sus filas, pero La Vega está siendo obligada a marginar a los compradores individuales, dando preferencia a almaceneros. Pero los propios locatarios de La Vega dicen que es una contradicción, pues lo único que causa es el mayor enriquecimiento de los supermercados, que además han tomado las medidas de subir los precios. Compañeros, llaman al saqueo. Solo esperemos que esto no signifique un posterior desabastecimiento, y para eso se han de tomar medidas sumamente estratégicas y evitar seguir como una oveja lo que dice un llamamiento de Facebook. Será fundamental que el espíritu de Robin Hood despierte, pero si se hace costumbre fija, no se estará desarrollando ningún tipo de autogestión. De la mano de las estrategias que eviten la hambruna, debemos construir futuro. Eso será fundamental. Pero somos conscientes de la evidente desigualdad de oportunidades. Y por esto, solo nos limitamos a decir que evitar la hambruna será lo más importante ahora, sea cual sea el método. Pero nunca podremos abandonar una visión de futuro, de construcción. Recordemos el apoyo mutuo que se desarrolló en relación a las asambleas de los distintos territorios y no permitamos que el trabajo anterior
desaparezca. Menos ahora. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Vamos ahora con el mensaje que nos envía un compañero. Hola amigues, soy Caco Yanquín. Quería mandar un saludo a la radio La Hora de Pensar y quería mostrarles, tres canciones. La primera va a ser una canción que se llama Solidaridad de Clase, que es una canción que hice yo solo, otra que hice solo también después, Cuarentena Anti-Utah. La primera habla un poco de lo que dice el título, la solidaridad de clase, ¿no es cierto? Y tiene un tanto unas letras un tanto irónicas, ¿no es cierto? Y Cuarentena Anti-Utah también, más o menos del mismo estilo. Cuarentena Anti-Utah sí está más o menos enfocado en lo que pasa en estos tiempos hoy día de pandemia. Y el último tema, que eso ya no es tanto de este tiempo, sino es más antiguo, era de una banda que se llamaba Pan Quemado, una banda que tuve cuando era más adolescente, con mi amigo el Moisés, el Pablo, el Rafael, una banda de rock progresivo que hacíamos música muy experimental, muy vanguardia, pero sin olvidar obviamente las raíces chilenas que tenemos. Y bueno, esa banda habla de los tiempos del 2011, ¿no es cierto? Ese tiempo en donde era como este estallido social no tan grande como el del año pasado, el del 2019, pero que es parte de este proceso, ¿no es cierto? Que empieza en el 2006 acá en Chile, donde empieza a notarse la rabia, ¿no es cierto? La rabia del pueblo que empieza ya a tomar conciencia de las demandas que no solamente eran el tema de, no sé, pues de la LOCE, la JEC, sino que ahora ya el 2011 empieza a haber reivindicaciones más de derechos más importantes, ¿no es cierto? Y bueno, entonces este tema estaba en contra de Piñera, ¿no es cierto? En contra de Hinspeter, año 2011. Y bueno, este tema fue grabado gracias a Moisés, que es el saxofonista que también suena, que tiene una gran labor ahí porque no teníamos equipos, tuvimos que grabar en una casa, en mi casa, y ahí éramos bien pequeños, éramos bien adolescentes y pudimos lograr una buena mezcla y un gran trabajo que actualmente se ha ido remasterizando y ahora quedó en algo más impecable, más bien hecho. Hay que tener en cuenta que no son micrófonos muy buenos, pero algo se hizo y estamos dándole. Vamos con la primera canción, esta se llama Solidaridad de Clase.
a mi tierra para luchar con ella y varios sueños más. Deja de vender explotadores y presionar a mi clase. Vamos a organizar con solidaridad de clase, destino común. Solidaridad de clase, destino común. Solidaridad de clase, un destino común. Solidaridad de clase, un destino común. Solidaridad de clase y 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 un destino común. Solidaridad de clase, 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 un destino común. Seguiremos programando las otras canciones del compañero en los siguientes programas. Le agradecemos que haya enviado su material. Y así como él, todas, todos y todes están invitados a enviar su música y a hacerse partícipes del programa. Aprópiese de este programa. Antes de finalizar el programa de hoy, leemos el anuncio que nos entregó una compañera de La Pintana sobre una rifa solidaria titulada La Chocita de la Rosita. Esto va en beneficio a un espacio cultural que está levantándose en el territorio de La Pintana. Haré lectura de los premios. Clases y lecturas online. 3 sesiones de consejería sexual, 3 clases de producción audiovisual, clases de cuentacuentos, clases de canto y guitarra cuequera, función de cuentacuentos, gift card en tiendas de ropa, lectura de tarot, lectura de carta astral, repostería vegana, bebestibles finos, fitocosmética y mucho más. Cada número tiene un valor de 1.000 pesos y el sorteo será el 12 de junio. Ayúdanos a salvar un espacio para la cultura. Si quieres más detalles de esta rifa, busca en Instagram @lachocita_de_la_rosita con 2 S, Rosita con 2 S. Repito, Instagram @lachocita_de_la_rosita. Apoya a nuestra compañera y apoya a los sectores de La Pintana, donde necesitan
cultura con demasía, tras el abandono completo del Estado y de la sociedad. Por último, y para finalizar, queremos hacer un llamado a estar atentos a que actualmente las y los inmigrantes están en una situación deplorable, pues sufren la triple explotación y la vista gorda de parte de las autoridades y el patronal. No podemos dejar de seguir elevando y fortaleciendo los lazos de solidaridad en una forma internacional, pues, como nos han enseñado los que ya no están, la solidaridad no debe ser mera palabra, debe hacerse acción. Y aunque no podamos estar en todas siempre, sí podemos realizar gestos cotidianos que eleven la solidaridad hasta que ésta se haga costumbre y hasta que la dignidad se haga costumbre también. No olvidemos todo el esfuerzo anterior realizado, porque aseguro, compañeras, compañeros, compañeres, que bien saben que nada ha sido en vano y seguiremos adelante. Agradecemos a los archivos históricos, a los grupos antirracistas, a los periódicos independientes, a los grupos de acción directa, a las asambleas territoriales, a las asambleas libertarias. Cada uno sabe el trabajo que ha realizado y debe sentirse orgulloso y no detenerse jamás. Porque aunque incluso entre nosotros a veces pasamos a llevar la horizontalidad, que esto no sea razón para no curar las heridas y elevar la federación, la solidaridad y la libre asociación de todos les compañeros. No podemos olvidar que esto no es personal, esto es una causa social.